Bien, buenos días. Buenos días, buenas tardes. A todos es un placer saludar aquí a Cristóbal Quintero, como natural la directora del área de cultura, Susana Martín, a Fernando Francés, que hace como comisario de esta exposición, Elena Juncosa, directora del CAC, y hablar con Cristóbal Quintero, pintor andaluz de Sevilla, Pilas me parece, sí, ¿no? Sí. Que se ha formado en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y hemos estado hablando sobre, en fin, la característica de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y el impulso que da a la pintura, ¿no? Nos alegra mucho dentro de los lo que llamamos programa de artistas de proximidad del Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, del CAC, pues ir acogiendo artistas de primer nivel, jóvenes todavía, lógicamente, y formados en los centros andaluces, ¿no? No sé si nuestra Facultad de Bellas Artes, espero que sí, también esté en una línea de potenciar la pintura para ir teniendo también artistas en Málaga y en su entorno, ¿no? Que hemos tenido y seguiremos teniendo, ¿no? En cualquier caso, sobre las características de la exposición, que impacta mucho ver estas 99 obras, 99 cosas, sí, sí, de un formato todas iguales, de naturaleza muerta, digamos, inspirado en lo que podemos hacer bodegones, sí. Lo explicarán muy bien, el barroco, todas estas cuestiones que están muy claramente en la escuela sevillana, pues, y luego los que tenemos en la siguiente planta, que son de más formato, 15 obras, que vamos a tener una exposición aquí durante unos meses, normalmente son 2 o 3 meses hasta junio, me parece que tenemos, y de junio, pues desearle mucho éxito y alegrarnos mucho desde el Centro de Arte Contemporáneo, traer siempre artistas, como ahora tenemos una exposición que saben que ha sufrido las consecuencias de la huelga de transporte, pero que terminará y se completará en pocos días, y al mismo tiempo seguir con la política y con la estrategia de artistas de proximidad. Y nada más, no voy a extenderme más, felicitar al artista, Cristóbal Quintero, pedirle a Fernando Francés que haga una introducción a él sobre su obra y la personalidad y las características de Cristóbal Quintero, como un buen artista que lo es, y luego el propio artista explicará mejor que nadie su obra, qué es lo que trata de transmitirnos, el porqué de este conjunto de 99 obras, todas iguales en tamaño, con su catálogo propio y en definitiva pues sus proyectos, su realidad y su ilusión. A nosotros nos alegra mucho que el CAC siga haciendo pues un gran centro de arte contemporáneo. Me comentaba, por cierto, Cristóbal Quintero, hasta qué punto el CAC de Málaga ha sido y es, espero poder decir, y es también un centro de referencia a nivel regional y a nivel nacional en el arte contemporáneo. Y eso pues es un orgullo para la ciudad de Málaga. ¿Don Fernando? Les parecerá raro, pero en el 2004 el CAC hizo la primera exposición en España de un pintor que es probablemente el pintor número 1 del mundo, ¿no? El más importante del mundo. Hizo su primera exposición en España de pintura, que es Gerhard Richter. Si alguien preguntase cuál es el estilo de Gerhard Richter, yo no sabría responder a esa pregunta, porque es un pintor abstracto, es un pintor surrealista, es un pintor figurativo, es un pintor hiperrealista, es un pintor conceptual. La clave de Gerhard Richter es renunciar al estilo propio. Hay una condición que se generaliza entre muchísimos artistas del mundo, sobre todo en aquellos que no tienen demasiada confianza en sí mismos, y es que su arte, sea conceptual, sea del tipo que sea reconocible. O sea, que al artista se le reconozca a través de la obra, ¿no? Es más, a veces popularmente pensamos que si no se reconoce la obra, pues el artista no es muy bueno. Es curioso que el artista más importante del mundo pueda ir pintando en función del estilo que le da la gana en cada una de las obras. Y esa renuncia al estilo hace que su obra sea reconocida como Richter. O sea, todo el mundo identifica a un Richter, pero no podemos decir que los Richter entre sí se parecen, porque algunos de ellos están en las antípodas de la intención intelectual del proceso creativo del artista. ¿Y por qué hablo de Richter y no de Cristóbal Quintero? Porque es algo muy parecido a lo que nos vamos a encontrar en esta exposición. El artista renuncia a su propio estilo para indagar, profundizar, reflexionar y representar aquellos elementos que a él
le parecen claves o trucos o gestos de la historia del arte y tratar de presentarlo una vez cribado por su visión personal y subjetiva del mundo del arte. Digamos que Quintero lo que hace es sumergirse en cada una de los periodos, darles la vuelta, buscar el punto de vista no del pintor, sino el opuesto al del pintor que lo ha hecho, para poderlo entender. Y eso es un ejercicio casi didáctico. Realmente podría ser un trabajo para una academia de bellas artes, ¿no? Renunciar a la academia para conocer los diferentes movimientos históricos que se han ido superponiendo a lo largo de la historia, desde el siglo XV hasta nuestros días. Es curioso que en muchas de esas obras aparecen técnicas, claves y sobre todo posiciones del artista, ejercicios intelectuales, que están a la inversa de la intención del propio artista o que coinciden en un mismo cuadro más de uno. En más de una ocasión, en muchísimas ocasiones, a mí se me ha oído hablar de la importancia en la pintura contemporánea de la posmodernidad. Ese es un ejercicio posmoderno. Yo creo que no hay nada más posmoderno que darle la vuelta a la propia pintura, que hacer aquello que los ojos no nos invitan a ver. O sea, que la propia pintura o la cosificación de la pintura nos vuelva a engañar. Ya es un engaño la propia pintura, pero si encima le damos la vuelta a la intención del artista, pues obviamente hay una vuelta de tuerca que no es frecuente. Ha habido, como le explicaba Cristóbal Quintero al alcalde hace un momento, un ejercicio importante a lo largo de estos casi 20 años en el CAC de mostrar esas claves. Y a lo largo de todas esas claves demostrar también las claves de la posmodernidad. Recientemente, no hace demasiado tiempo, expuso Jules de Betancourt. Recordarán su exposición en el CAC. Y encontrarán algunas de las claves de este artista en algunas de las pinturas, especialmente de la primera planta, en la obra de Quintero. Pero no solamente en la de Quintero. Si recuerdan la exposición que hubo de Miki Leal, tampoco hace tanto tiempo, nuevamente se repetían esas influencias. Eric Fields, Alex Katz, David Sale, son artistas que han ido pasando, pintores que han ido pasando y que de alguna manera han ido impregnando a toda una generación española de pintores posteriores a la nueva figuración de los años 70 y que ha generado, yo creo que en este momento, pues como conjunto de grupo, el mejor grupo de pintores, me atrevería a decir, de los últimos 50 años, y que están coexistiendo aún con una edad de media carrera y que eso quizás no lo valoramos porque lo tenemos muy presente, pero es un fenómeno que no se ha dado anteriormente. Se dio a principios de los 70 con un grupo mucho más reducido, pero con una influencia básicamente americana. Y sin embargo, en este grupo de pintores estamos viendo que hay una influencia internacional, pero que hay un aprecio y un punto de vista, un punto de partida básicamente que tiene que ver con la historia del arte español. Obviamente el barroco, Velázquez, Picasso, Goya son referencias que vamos a ir encontrando en muchísimos de estos artistas. En el CAC hasta hace 4 días había una pequeña muestra de Manuel León que hacía referencia precisamente a esos temas y a esas influencias. Por tanto, yo creo que el paso adelante que podemos apreciar y comprender con la obra de Cristóbal Quintero nos explica muy bien esos procesos, esas claves de la pintura, desde todas las vanguardias históricas hasta yo que sé, hasta el Estil, verán cosas de Gauguin y verán cosas de Matisse y verán cosas de Malevich y además también se les invitará no solamente desde un punto de vista filosófico, estético, histórico, cultural, muy importante,
del bagaje cultural que tiene este pintor, que no es tampoco frecuente, a nuevos engaños que la propia imagen nos puede generar. Yo estoy enflasado desde el primer día que llegué con la imagen del muñeco de nieve, que no consigo apartar los ojos de ese cuadro, y yo lo pondría un nombre, no sé qué título lo ha puesto el artista, ¿no? Pero yo lo titularía negro sobre blanco, ¿no? Y entonces nos transportaría eso pues a Malevich y a las vanguardias rusas, ¿no? Y las vanguardias rusas nos transportaríamos, como hablábamos antes, a cosas mucho más próximas intelectualmente, como el Lisinski, ¿no? Y el Lisinski nos llevaría a fenómenos típicamente españoles, algunos como el fauvismo o otras cosas como el informalismo, ¿no? Y en ese sentido creo que aquí hay un ejercicio de estudio de la pintura, de reflexión sobre los hechos pictóricos, de plasmación de las claves de la pintura, técnicas en muchos casos, o de la fotografía, de la fotografía pictorialista, pues que realmente suponen una aportación a la propia historia de la pintura desde el punto de vista del arte de España, pues que me parece muy significativo y muy raro, ¿no? Si se me permite la palabra. Le decía antes que el CAC, bueno, exponer en Málaga era un sueño, porque desde el 2000 estábamos en la facultad y veníamos a Málaga a ver lo mejor del mundo en pintura. Incluso he llegado a decir que somos hijos del CAC, porque no había, de Sevilla aquí venir en autobús no era complicado, y vimos pinturas de primera a nivel mundial. Así que esto es un sueño, la verdad. Bueno, aquí, como podéis ver, son 99 cosas, como bien ha dicho Fernando Francés, que me ha hablado demasiado bien, ahora no sé si me voy a parecer a lo que ha dicho. Y bueno, trata de la naturaleza muerta como excusa, cosas para poder hablar de la propia pintura, de cómo se hace, anulando mi propio estilo y hacer del estilo como una cosa más, que el estilo signifique, que el estilo aporte, pero no aporte como un filtro, sino que aporte significativamente. Y bueno, en unos son más irónicos, sobre todo en todos hay un punto de humor que lo uso mucho, y bueno, todos los elementos que hay son a partir de las naturalezas muertas, el bodegón clásico, que se usaba flores, cráneos, jarrones, pompas, reloj, hacían, bueno, símbolos como de la fugacidad de la vida, ¿no? Pues aquí están separados y aprovecho como de una forma cíclica pues para hablar del tiempo y de la propia vida.